Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia que nos ve por este medio. El día de hoy, por este podcast, platicaremos sobre cómo ha evolucionado la educación a lo largo del tiempo. Hoy nos visita un maestro con gran experiencia, el cual nos ayudará a entender las principales causas, desafíos y transformaciones que han marcado el sistema educativo. Así que acompáñanos en esta linda experiencia. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parte de la comunidad UPN y el día de hoy tenemos el gusto de conversar con el maestro Gerardo de Jesús Mendoza López, el cual nos compartirá un poco de su experiencia y perspectiva de la docencia. Maestro, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, es un verdadero honor poder compartir este espacio con ustedes de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad, un espacio que los jiquilpenses muchas veces no le damos el valor que se tiene. Y bueno, esta es una verdadera oportunidad para poder compartir con todos Sí. este espacio. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación. Gracias a usted, maestro. Para comenzar, nos gustaría saber un poquito más sobre usted. ¿Qué lo inspiró a ser docente? Muy bien. Miren, en este cuestionamiento podemos dar varias respuestas, argumentar varias respuestas y todas estas serían muy válidas, solo que los motivos para ser docente llegaron a mí de una manera indirecta. La verdad es que para ser docente como tal, fue a los 35 años que que yo empecé a ser docente, después de estar trabajando 14 años en la industria alimenticia. Entonces, la inspiración o el por qué ser docente fue así específicamente la necesidad de tener un salario. Entonces nos invitaron, me invitó un buen amigo, me invitó a participar, se abría un espacio, se abría un subsistema nuevo, en el 1992 se abría un subsistema nuevo y me invitaron a participar. Este amigo, el ingeniero Ignacio Mejía, me invitó a participar con él en Tancítaro, de manera tal que, basado en mi experiencia para poder impartir las materias de lo que llamamos módulos profesionales en el bachillerato tecnológico. Muy bien, maestro. Entonces, por lo tanto, no era su primera opción ser docente. No, no lo fue, no lo fue. Como les digo, fue de manera indirecta. De hecho, yo estudié ingeniero bioquímico en alimentos en el Tecnológico de Jiquilpan. Fui de la quinta generación, estaba apenas empezando el tecnológico cuando ingresamos en esta institución. Y de ahí hicimos los estudios y empecé a trabajar a los 18 años. Mi idea, mi ilusión, mis fantasías laborales eran estar en un laboratorio, y empecé a trabajar en Liconza, en lo que era Liconza, empecé a trabajar a los 18 años, precisamente en el laboratorio de control de calidad. Y de ahí en adelante, pues fueron 14 años de experiencia laboral, de experiencia industrial. De hecho, de ahí fue que, basado en esa experiencia, fue que el ingeniero me invitó a participar con él en Tancítaro. Muy bien. Considerando esa experiencia, considerando esa parte de mi experiencia profesional. Muy bien, maestro. Muchas gracias por compartirnos. No, ¿Y adelante. cuántos años desde ese entonces tiene siendo docente?
26 años. 26 años. 26 años. Estuve en CECITEM. Estuve en CECITEM exactamente 26 años. Fue una experiencia académica de 26 años. En ese tiempo recorrí 8 planteles en todo el estado. Yo tengo la fortuna de conocer desde, sería el poniente de Michoacán, en el municipio de Pitacio Huerta, que ahí está un plantel, el número 7, ahí está, y es en la frontera con el Estado de México y con Querétaro. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Y conocer hasta Lázaro Cárdenas, que es el puerto más importante del Pacífico, pasando por toda la zona norte, que es la frontera con el estado de Guanajuato. Qué interesante, maestro. Pues a mí me sorprende mucho que llegara a ser docente sin haber sido su primera opción. O sea, usted egresando como bioquímico, egresado del tecnológico, y al final usted se volviera a entrar en esto que es la docencia, que es una carrera muy enriquecedora. Creo que es una de las carreras muy bonitas. A través de su experiencia docente ya entrando, ¿cuál considera que fue el mayor reto de su carrera dentro de la docencia? A la vez que tomando en cuenta de que no fue la docencia su primera opción. Bueno, me gustaría poder hacer, antes de contestar a tu pregunta, poder hacer hincapié en una circunstancia que yo considero que es muy enriquecedora, que aporta mucho para la situación de una vocación docente. Como les decía, me llegó de manera indirecta, y después de hacer todo ese recorrido, lo que fue más interesante de esto es la preparación que llevé a cabo para poder llegar a ser docente. O sea, a mí me contrataron para estar frente a un grupo de muchachos y enseñarles las técnicas que se usan en la industria. O sea, por ejemplo, hablando de lácteos, cómo descremar, cómo hacer queso, cómo hacer crema, cómo hacer mantequilla, cómo hacer todo eso, podérselos transmitir, pero no por la teoría, no por los libros, claro, sino poderlos llevar hasta la situación práctica, que a los muchachos tuvieran no solamente las experiencias de un docente frente al pizarrón, porque en ese tiempo se usaban los pizarrones y gises y hasta de colores. Ahora ya esos son de la prehistoria, ¿verdad? Pero vamos, es así, o así fue. Entonces llegamos precisamente a Tancítaro, y de ahí transcurrieron 13 años. De ahí transcurrieron 13 años, que aparte de estar preparando y practicando la docencia, pues fue también una etapa de preparación para mí. Ahí fueron 13 años de constante capacitación, de llevar varios cursos, que eran más que cursos, eran diplomados, eran todos más de 40 horas. El diplomado, por ejemplo, de calidad en el servicio docente, no sé si ya lo hayan quitado, a raíz de los 6 años que llevo de pensionado, no sé si ya lo hayan quitado, pero era como la base para poder ser docente en CECITEM y poder dar respuesta a las exigencias del modelo educativo rumbo a la excelencia CECITEM. Es un modelo que es una parte fundamental
de toda la filosofía del colegio. CECITEM quiere decir eso, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. Entonces les comentaba de calidad en el servicio, también vimos el diplomado de alegría en el aprendizaje, dimensiones del aprendizaje, múltiples inteligencias, inteligencia emocional, gimnasia cerebral. Este diplomado fue impartido por la autora del término de gimnasia cerebral, que es la maestra Luz María Ibarra. Ella nos lo impartió personalmente a mi compañero y a su servidor. Perdón. También tuvimos el taller de liderazgo docente. También tuvimos un taller de química cerebral. Todo esto en el transcurso de todos estos años. Y todo era para poder dar cumplimiento a los requerimientos, les decía, poder dar cumplimiento a los requerimientos del modelo. Después de ahí, después de esos 13 años, tomé la decisión de cursar la carrera de psicología educativa, porque ya era docente, pues. Claro, Y ya tenía una formación de todos estos conceptos. Si lo checaron, fueron 8 los diplomados que llevamos. Y pienso yo que bastante. Y todavía sigue siendo un territorio, vamos a decirlo, un territorio virgen. El estudiar esto, porque sigue existiendo mucha resistencia. Mucha resistencia. Ya no es una resistencia como en nuestros tiempos, que nosotros fuimos educados, vamos a decirlo así, fuimos educados a una situación de tecnología, y ahora es una resistencia más bien de orden político, no académico, que todavía se presenta, o se sigue presentando, no conozco. Pero entonces, en nuestra idea, después ya de ser, de haber estudiado en el IMSET, que es hermano, el IMSET es hermano de la Universidad Pedagógica Nacional, son organismos descentralizados, y del CECITEM también, son organismos descentralizados del gobierno del Estado. Bueno, en sí, pues acabando de escuchar los diplomados que ha cursado, que cursó, me demuestra a mí el gran compromiso, que no era por ser docente y cumplir ese papel porque indirectamente se lo fue dado, sino que usted decidirse a capacitarse. O sea, y eso cuenta demasiado en capacitarse, estar actualizado, y el que usted tenga las herramientas correctas para brindar las enseñanzas a sus estudiantes. O sea, no solo quedarse con que, bueno, enseñaré lo que, pues a lo mejor lo que puedo, o de tal manera. Claro. O para lo que me contrataron. Exactamente. Vuelvo a decirlo, o sea, a mí me contrataron para poder transmitir la experiencia en la industria, pero yo no quise quedarme con eso. Lo reconozco, algo muy de reconocerlo por parte de usted, y ojalá que así igualmente los futuros egresados en la docencia siempre tomáramos eso en cuenta, de la capacitación, como es fundamental, y que siempre va a ser fundamental estarnos actualizando, sobre todo en estos cambios que siempre vamos evolucionando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Así es. Con esto va con relación a lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Pero queremos saber en qué área o nivel educativo se especializó. Sí, miren, la especialización, podríamos decirlo, que lo tenemos en 2 etapas. La primera, que es los módulos profesionales, que era lo que les comentaba, por lo cual fui contratado y aprovechar la experiencia.
que yo tenía de 14 años en la industria alimenticia. Y era transmitirle, lo platicamos muchas veces con el ingeniero Ignacio Mejía, que era transmitir lo que yo viví en la industria. Entonces, más allá de los conocimientos teóricos, eran los conocimientos prácticos. Por ejemplo, qué hacer, así de manera muy, muy rápida, era qué hacer, y pues les pongo qué hacer ante los problemas que te plantea la industria. Y les pongo un ejemplo muy, muy claro y muy rápido. Me tocó en suerte armar un evaporador de triple efecto con termocompresión. O sea, es un armastote grandísimo y que se usa para concentrar la leche. De ahí, por ejemplo, sale o se puede mandar directamente a una línea de cajeta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Así, para no hacerlo en la formulación de cajeta, hay una parte que lleva glucosa, que se le añade glucosa a la cajeta. Yo ya estaba preparado, íbamos a hacer una prueba. Llegó el dueño de la empresa de productos de leche del Bajío, don Héctor del Toro, llegó para ver la prueba. Y me dijo, así me decía él: adelante, ingenierito, ya estoy aquí listo para hacer la prueba. Pues adelante, muchachos, sale, vámonos, vamos a hacer la prueba. Y pues resulta que no salió. Esperaba que salieran 10,000 litros por hora de ese evaporador, y pues no salió nada. Y estando ahí el patrón, ¿no? Y entonces me dijo: tienes 24 horas para arreglar este problema, me lo dijo el dueño. Y si lo logras, bueno, si sigues trabajando con nosotros, y si no, quiero tu renuncia sobre mi escritorio. Pues ahí me tienen todo el día estudiando, todo el día buscando dónde estaba, repasando, dónde podía estar el error, repasando las situaciones de las bombas, la presión. Y uno de mis trabajadores de mis colaboradores, que hicimos muy buena amistad con ellos, un señor ya grande, se acercó, ya me vio en la noche, y seguía repasando planos y todo, y me senté muy triste sobre mi escritorio, allí en el área de producción, y se acerca: oye, ingeniero, pues ¿qué pasó? Digo: no sé, se llama Esteban, espero que se siga llamando Esteban. Pues ¿qué pasó? Digo: no sé, simple y sencillamente ya revisé todos los cálculos que yo había estudiado, pues. Y fueron 2 años de estar preparando esa prueba. Y pues no sé qué pasó. Oiga, ya checó la glucosa. Sí, ahí está el tanque de la glucosa. No, pero la temperatura. Me decían: la temperatura de la glucosa. Para esto hacemos un paréntesis, y la glucosa a temperatura ambiente es semisólida. Así que ninguna bomba iba a poder hacer su trabajo, porque no se bypaseaba, si me permiten el término. O sea, no extraía pues la glucosa. ¿Ya lo checaste? No, pues no lo chequé. Déjame ir a ver. Y pues ya fuimos con él y la checó. No, pues tenía una temperatura, era en la noche, tenía una temperatura, la glucosa, de 17 grados. Digo: no, pues es esto. Ya fui a ver los manuales de las bombas, y pues ya vi que necesitaba que la glucosa tuviera una temperatura de 45 grados. Pues ahora, ¿qué hacemos, Esteban? Digo: pues ¿qué le parece si hacemos un serpentín? Y al tanque de la glucosa se le puso un serpentín. Y al otro día, se calentó la glucosa, obvio, y al otro día, pues llegó don Héctor a las 7 de la mañana, y
Pues a ver qué pasó, ingenierito. Pues ya pasó que la leche condensada fue directamente a la olla de la cajeta y de la olla, de la marmita, pasó directamente a los envases y de los envases a los camiones. ¿Cuál fue la situación? Que toda la vida la gente, los vendedores, pues pedían de más porque no les daban cajeta lo suficiente para vender. Entonces ahí don Héctor se desquitó con ellos. Ahora sí, vendedores, pues ahí tienen toda la cajeta. 10,000 litros de leche condensada en una hora, lo que se hacía durante todo el día. En una hora ya están. Adelante, a venderlos. Y eso fue lo que pasó. Sí, qué interesante. O sea, como les digo, nada más es como esta anécdota, es como un ejemplo de cuál era el objetivo de haberme contratado a mí. Entonces, no solamente quedarme con eso, sino poder contar con todas estas herramientas que les acabo de mencionar. Sí, maestro, muchísimas gracias y qué bonita experiencia. Esta historia que esta experiencia que nos acaba de contar, ¿era cuando justamente estaba ya siendo docente? No, esto fueron en los primeros 14 años. Y lo que estábamos en la pregunta, ¿en qué nivel impartía las clases? Entonces, les decía, la primera etapa eran los módulos profesionales. Es la parte académica que se aplica a la industria. En la educación tecnológica, en el bachillerato tecnológico, en el bachillerato tecnológico del nivel medio superior. Y es la segunda parte, pues ya fue en el área de humanista, que es parte del modelo educativo, para poder obtener, específicamente el módulo que yo impartía es Desarrollo Humano Integral, así se llama. Son 6 módulos de 6 módulos para 3 semestres. No, para 6 semestres. Y esa es la parte humanística del modelo rumbo a la excelencia. Y ese fue el que me encomendaron a mí. Muy bien, maestro. Ya como docente. Entonces, toda su carrera como docente o su etapa como docente fue dedicado exclusivamente a la preparatoria, al bachillerato. Todo, solamente al bachillerato. Como docente como tal. Pero después de toda esta experiencia, nosotros fuimos certificados por un despacho del ingeniero Calderón Rodríguez en Guadalajara, que se llama Calidad Integral. Ese despacho, tanto al ingeniero Mejía como a su servidor, nos certificó como instructores. Y entonces tuvimos muchos acercamientos, hicimos más de 7,500 horas de capacitación en subsistemas como el CECITE de Jalisco. De hecho, también estuvimos una estancia de 3 meses en el CECITE de Nuevo León, en Monterrey. También impartimos algunos diplomados en la Facultad de Contaduría de la Universidad de Guadalajara. También en el Tecnológico de Ciudad Guzmán. Entonces, como ven, o sea, no era solamente la situación de la docencia, habría que estar y cumplir con la parte de la docencia, primero en la parte tecnológica y después en la parte humanista del modelo, para poderlos conjuntar y formar jóvenes de clase mundial. Ese era el objetivo. Sí, justamente es muy importante, como usted lo menciona,
siempre mantener y llevar la capacitación dentro de, porque como docentes tenemos que estar en constante capacitación porque la educación justamente va cambiando y por ello para darle una educación de calidad a los jóvenes se necesita estar siempre en capacitación, como usted menciona y como usted nos acaba de mencionar, que por toda su historia ha llevado muchísima capacitación dentro de... Un mundo, podríamos decir, Un mundo de capacitación que también la hemos compartido, como les comento, fueron más de 7,000 horas que nosotros impartimos de curso, aunque nosotros hemos de haber recibido como 15,000. Nunca llevamos las cuentas. No, y aparte también en ver que no solo estaba en su práctica docente, sino que en ver de que usted estuvo en conferencias, están partiendo diplomados, cursos, y nos hace pensar que no solo a veces el ser docente es estar enfrente al grupo, sino que eso lo llevó a otra cosa más, que era dar los diplomados, los cursos a diferentes universidades, lo cual me hace a mí notar la gran experiencia que ha llevado, no solo estar enfrente a los estudiantes de preparatoria dentro del desarrollo integral, los módulos que usted brindaba en aquel entonces, sino que también a la gente adulta, a la vez que usted nos hizo mención que usted hizo la carrera en psicología de la educación. Me sorprende la verdad mucho de cómo ha sido su desarrollo y su formación académica durante en ese momento, pues que siguió avanzando. Sí, y en campos distintos, pues, de una situación tecnológica a una situación humanista. Pero lo cual, lo vuelvo a decir, es llevar a eso, llevar a esa parte a todos, tanto alumnos como docentes, claro. y también a los papás. Sí, también teníamos un programa que era Escuela para Padres, nada más que en esa nosotros participamos muy poco. Estábamos enfocados en un programa que era formación de formadores, que era formar, atender a los docentes. Y es una dedicación así total, completa, porque las clases... ¿Perdón? Y vocación también. Y vocación, sí, porque las clases eran o siguen siendo pues de lunes a viernes. Y nosotros empezábamos con los diplomados el viernes por la tarde. Desde que yo estaba estudiando psicología educativa, desde el viernes en la tarde llegábamos y luego era todo el sábado hasta las 9 de la noche. Y ahorita, bueno, haciendo también hincapié de que no solo estaba frente a los estudiantes de preparatoria, sino que a los maestros. ¿Cómo percibe usted las nuevas generaciones de maestros y de alumnos en comparación de años atrás? No, pues mira, aquí en esta parte es importante mencionar que han sido como en líneas encontradas en tiempo atrás, pues la educación, la formación de los alumnos era extremadamente rígida, como hierro forjado, muy dura. Y esto ha venido evolucionando de tal manera que ahora es como cristal, pero como un cristal simple, que es el más frágil. Mientras los alumnos van en sentido de duro a frágil, los profesores han ido de una figura de autoridad, de plena y total autoridad, a una indefensa, a una situación de poca defensa o indefensa totalmente frente a las agresiones de los alumnos. Por ejemplo, yo en una parte que nos brincamos, creo que no alcancé a contestar tu pregunta, que qué había significado para mí el dedicar todo este tiempo a la docencia.
habría que ponerle ahí o hacer hincapié en que todo el trabajo que se hizo fue en lugares en los que no había llegado la educación, en que no se tenía, con trabajo se tenía secundarias, no se tenía prepa, y nosotros fuimos para eso. Esa era nuestra condición. Y por ejemplo en Churumuco, que es un poblado de bueno, ya es ciudad, pero era un poblado de Tierra Caliente, en un poblado de Tierra Caliente. Entonces en ese momento yo llegaban a dejarnos de primer día a los alumnos, llegaban a dejarnos y nada más me llegaron a decir a mí, los papás, nada más le encargo los ojos. Eso es lo único que le encargo, los ojos. Entonces eso implicaba la situación que era regaño del profesor. Si alguien se portaba mal, era regaño del profesor y era azotes en casa. Y ahora pues varios de mis compañeros llegaron a estar hospitalizados por agresiones de los alumnos. Entonces han ido en líneas encontradas, mientras unos de duro a frágil, los otros de frágil, los alumnos de frágil a muy duro, a mucha agresividad, mucha violencia, no respeto, que es uno de los problemas que tenemos actualmente. Y justamente con la pregunta, sabemos que con las nuevas generaciones la tecnología pues va con ello, ¿no? Las nuevas generaciones vienen con el plan o la tecnología. Entonces, ¿cómo ve usted cómo ve usted la tecnología con las nuevas generaciones? ¿Usted considera que las tecnologías puede ser beneficioso o un poco? A ver, dentro de esto, de lo que acabo de mencionar, de las líneas encontradas, no podemos dejar, dentro de esta ecuación no podemos dejar fuera a los padres de familia, aunque sea con jóvenes, aunque sea con adolescentes y algunos más que adolescentes, no podemos dejar fuera a los padres de familia, que ha sido lo que ha ocasionado esta evolución o esta transformación de la educación o de la figura de autoridad, que eso era lo que era un profesor, la figura de autoridad. Entonces, específicamente, ¿cómo veo la situación? Pues no podemos, estábamos con lo de los papás, porque primero los padres estaban presentes los dos, aun cuando llegaba de trabajar, la mamá estaba todo el día atendiendo a los hijos, y luego llegaba el papá y entre el papá y la mamá, los dos se ponían a atender la tarea y también situaciones emocionales de los alumnos, Sí. de sus hijos. Después solamente eran los papás, las mamás, las que se encargaban de eso, eran las que iban a las juntas, eran las que se dedicaban tiempo para darles de comer, vestirlos y todavía hacer la tarea con ellos. Pero ahora, como los dos papás trabajan, ahora tenemos papás ausentes, totalmente ausentes. Y hubo un tiempo en que esa ausencia era cubierta por alguien de la servidumbre, aunque no me gusta la palabra, sí. Pero alguien de la servidumbre era la nana, se encargaba de atender a los alumnos. Pero ahora ya ni eso. Ahora ya nada más, aquí está tu computadora, aquí está lo que ocupas y métete a eso. Pero no podemos ni
culpar totalmente a la tecnología, no podemos satanizar a la educación en línea, no podemos educar, tiene muchísimas ventajas, vamos a verlo de esta manera. ¿Cuáles son las ventajas que se pueden tener? Primero, que te permite estudiar en cualquier lugar, en cualquier sitio, y que es adaptado al aprendizaje de los alumnos, a su propio ritmo, no hay nadie en que te presione. En horarios, una flexibilidad en horarios y lugar, o sea, puedes hacerlo en cualquier lugar. Con una conexión a internet puedes hacerlo en cualquier lugar. Del transporte, te puede ahorrar en el transporte y en los materiales físicos. Antes, es una lástima. Yo tuve un compañero en Tancítaro, era licenciado en historia con diplomado en Cuba, un diplomado en historia en Cuba, maestría en ese tiempo en la Universidad de La Habana, también en historia, y él tenía más de 20,000, en su biblioteca particular tenía más de 20,000 libros. Yo llegué a visitarlo y no te podías sentar, o te tenías que sentar a fuerzas pues en los libros. Pero ahora ya todo ese mundo está metido en un dispositivo electrónico. Lo que quieras. Ahora, lo que quieras, todo está al alcance de tus manos. Y ya no tienes que viajar a Cuba, por ejemplo, para hacer un diplomado o hacer una maestría en la Universidad de La Habana o en la Universidad de Ibarra. Hay muchas universidades dentro de nuestra área docente. Hay muchas universidades en el mundo que tienen programas muy accesibles. Y todo eso está al alcance de tus manos. Es más, ni siquiera para pagar las maestrías y doctorados. O sea, ya todo lo haces con este cachivache, pues. Todo lo haces así, de manera directa. Digo, pues, esa es una desventaja, ya no tener, que se ha transformado, que se ha convertido en una gran ventaja, en un gran factor que facilita el aprendizaje. Entonces, por eso no podemos satanizarlos. Sin embargo, la educación tecnológica, la educación en línea, no es para cualquier persona. O sea, las personas que las utilizan deben de tener la fuerza de voluntad, la dedicación de principios, de prioridades, las deben de tener muy claro. ¿En qué momento? Porque hay de todo. O sea, ¿en qué momento vas a hacer, si es prioritario para ti, en qué momento vas a estudiar? Y si es prioritario para ti, ¿en qué momento vas a dejar de estudiar para divertirte? Sí, justamente la tecnología puede ser una herramienta muy buena, pero como dices, si se lleva por el camino, pues bueno, ¿no? Y hablando de relación a esto, usted vivió la transformación, o sea, el cambio completo de la tecnología, por ejemplo, en lo que fue el COVID-19, donde la educación se vio completamente en línea. Sí, claro. Claro, me tocó, pero ya como pensionado. Pero vuelvo a decirlo, o sea, yo me sigo preparando, yo sigo estudiando. Entonces, me tocó vivirlo, si no como docente, sí vivirlo como alumno. Por eso es que lo que les menciono, pues, el estar ahí metido te puede llevar
a una situación de aislamiento, que en ese momento pues era lo que nos indicaban que teníamos que hacer Sí. en ese momento. ¿Recuerdan ustedes en qué año fue el COVID? Pues fue en el 2019, ¿no? Exactamente. Y fue precisamente en ese año en el que me, yo me pensioné. Ok. Bueno, dando a conclusión todo lo que ahorita nos ha comentado de su trayectoria, su punto de vista, ¿qué consejo usted nos podría permitir y darle a nuestros futuros pedagogos que casi estamos a punto de egresar y que a lo mejor vamos a tomar estar enfrente en la práctica docente? ¿Qué consejo nos podría brindar usted a base de toda su experiencia que ha tenido? Primero quiero citar a Fernando Savater. Espero que lo conozcan, pero es un educador español y su máxima obra es el valor de la educación. Así se llama el libro, él es español. Entonces, el libro trata precisamente de que hay que tener valor. El valor que encierra, primeramente el valor que encierra en sí la educación, pero también el valor que se debe de tener, y más a estas alturas, para ejercer la docencia. Entonces, ese es el consejo. Tengan valor, sean valientes, sean arrojados. No se limiten, no sean conformistas, no busquen la comodidad. De repente hay que sufrirle. Y una cosa sí les voy a decir, y como dice una canción italiana, no recuerdo ahorita el nombre, sí, lo que no recuerdo es el autor. Se llama Sé que bebo, sé que fumo, así se llama la canción. Y dice que si buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esa virtud, o sea, no soy bueno. Y ese sería el mensaje que la educación nos manda de manera constante a nosotros. Si ustedes buscan ser ricos, fíjense lo que dije, ser ricos, no hacerse ricos, porque esa es otra cosa. Ser Ricos ricos en la educación, en el ¿sí? conocimiento. En el conocimiento, ser ricos, y si ustedes buscan comodidades, no las van a encontrar en la educación. No las van a encontrar siendo docentes. La docencia es como una amante muy exigente y muy celosa. No te puedes distraer en otras cosas. Por eso hay que llevarlo por etapas. Si quieres hacer otra cosa, puedes hacer otra cosa. O tal vez cuando te retires, lo puedes hacer después. Pero cuando te dediques a la docencia, solamente te va a dar oportunidad de dedicarte a la docencia. Y con eso es más que suficiente. Pues sí. La otra es que siempre prepárense. Capacitación. Siempre. Y preparen lo que van a hacer, lo que van a decir. Por cada hora que estén frente al grupo, deben por lo menos tener 3 horas de preparación. 1 hora de planeación, 1 hora de investigación y 1 hora de ensayo. Todos mis hijos fueron mis víctimas. Yo ensayaba, nada más tengo 3 hijos. Y fueron mis víctimas. Yo ensayaba con ellos lo que les iba a decir, porque como les digo, con toda esta información, pues yo tenía muchas herramientas. Cómo hacer una apertura divertida, con una alegría en el aprendizaje y utilizando esos métodos. Y entonces tenía que ensayarlos con ellos, ver en qué me fallaba, qué podía estar pendiente. Y aún así
no todas las veces fueron resultados tan impactantes, vamos a decirlo. Hubo momentos, hubo resultados que no se alcanzaron los objetivos. Y entonces también como docentes deben de estar preparados y tener una tolerancia al fracaso que les permita no darse por vencidos. Para mí eso es lo fundamental, no darse por vencidos y volver a cero. En las ciudades, jóvenes, en las ciudades ya no hay espacio para más docentes. Todos se quisieron venir a las ciudades para estar mejor y estar cómodos. Todavía hay pueblos en tierra caliente, todavía hay pueblos, ¿y a dónde nos están mandando? Y lo mismo han de decir sus papás, pero es ahí donde se ocupa. Todavía hay pueblos en la sierra donde hacen falta profesores, donde hacen falta docentes. Sí, es verdad. Para cuando llega alguien a esas latitudes, a esos lugares, ya llegan con la solicitud del cambio en la mano. Lo primero que te entregan es la solicitud. Es que mire, yo tengo mi solicitud para regresarme. Bueno, yo tuve un compañero en Churumuco, que llegó a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estaba montado en el autobús para venirse de regreso. Esa es la situación. Bueno, ya en conclusión, bueno, dándole cierre a nuestra entrevista, sí, me da mucho gusto que haya estado aquí presente con ustedes, con nosotros, siendo estudiantes de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. También en su casa, cuando guste, estar presente a nuestras instalaciones. Ahí lo esperamos, porque de todo lo que nos ha compartido aquí, creo que nos llevamos mucho de aprendizaje ahorita, también con mis compañeros, en ver que es aparte de vocación, como usted lo menciona, no es algo cómodo. O sea, no es una carrera que vamos a tener la comodidad, porque también un maestro está en constante, lo vuelvo a reiterar, en constante actualización, en búsqueda. También uno está buscando su camino dentro de la docencia, vamos a decirlo, en el nivel educativo, en ver qué diplomado es el que vamos a tomar, en qué manera, si nuestros alumnos van a aprender o no. Usted lo mencionó, que usted practicaba con sus hijos en este momento para ver si le iba a llegar de esa manera las estrategias que usted estaba demostrándole a sus hijos, iban a transmitirlos a sus estudiantes, igualmente ya después dándolos con los docentes en los diferentes cursos y diplomados que también usted estuvo impartiendo. Y me da mucha alegría que aquí estuviera con nosotros compartiendo su experiencia, y esperemos que en otro momento pues se pudiera abrir otra entrevista, porque creo que nos faltó mucho para compartir, y de verdad, muchísimas gracias. No tiene nada que agradecer, el gusto, el agrado es para mí, es parte de mi vida, de esto, así que yo se los agradezco que estando yo vamos a decir, en el retiro voluntarios, sin dejar de prepararme, pero bueno, no estando en la trinchera frente a los alumnos, pues me hayan invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas Un gracias. verdadero placer. Espero no haberlos decepcionado. No, claro que no. Haber correspondido a sus expectativas. Y segundo, ojalá les sirva de algo y que les sirva de mucho, ¿por qué no decir? Que les sirva de mucho y se acuerden de mí, no solamente en el transcurso de lo que les falta de su formación, sí, sino que se acuerden de mí cuando vayan rumbo a un lugar que ni siquiera conocen, que ni claro, siquiera saben cómo va a estar,
y que tengan la ilusión de contribuir a que muchos niños pequeños o grandes tengan un poquito más de luz en su conocimiento. Claro, y me llevo con eso en disciplina, vocación, constancia y sobre todo, aunque no fue su primera opción la docencia, qué hermoso que llegara a ser dentro de los maestros y qué gran felicidad de haberlo tenido aquí. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Agradecemos al maestro Gerardo Mendoza por acompañarnos el día de hoy y por sus experiencias que vivió. Igual manera, agradecemos a la institución UAER por brindarnos su espacio durante el día de hoy.